Estratificación social de las lenguas. Aunque todos los hablantes de la misma empleamos la misma lengua, esta se habla de distinta manera dependiendo de una serie de factores. La manifestación concreta de una lengua varía en función de circunstancias especiales, espaciales, temporales, sociales y personales. Las posibilidades de expresión lingüística reciben el nombre de variedades lingüísticas. No es idéntico al español de Cuba que el de España, ni se habla igual ahora que hace 2 siglos. Se distinguen 4 tipos de variantes lingüísticas: diatópicas, diacrónicas, diastrácticas y diafásicas. Para comprender de mejor forma todo lo que aquí se habla, veamos el siguiente enlace. Ahí está el enlace del video. Este enlace es un documental que yo he visto que es muy importante que ingresemos y vamos mirando cómo es la lengua, la diversidad. Lo más importante aquí, lo que debemos entender son 4 tipos o variedades lingüísticas. Primero, lo que estoy mostrando aquí es la diatópicas, diacrónicas, diastráticas y diafrásicas. Estos son más importantes que debemos tomar en cuenta cuando estudiamos la sociolingüística. Y hay un video de presentación que les he puesto. Esta la podemos hacer nosotros tranquilamente en la casa cuando tengamos tiempo. De aquí vamos a ir abordando toda la temática que vamos a ir poco a poco viendo abajo. Entonces, como primer punto de partida sería que vamos a ver variantes de la lengua. Entonces, escuchemos por favor atentamente y trataremos luego pues hacer lluvia de ideas. ¿De acuerdo, chicos? Las lenguas, todas las lenguas, cualquier lengua, son una realidad viva. De alguna manera, funcionan como si fuesen un organismo. Como cualquier organismo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sí, has oído bien. Como un ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. No he dicho ninguna tontería. Piensa, por ejemplo, en el latín, una lengua hoy extinta, que ya no se habla. Nació aproximadamente un milenio antes del nacimiento de Cristo, cuando en el centro de la península itálica los habitantes de la región de Lacio comenzaron a hablarla. Creció de una forma espectacular cuando el Imperio Romano se extendió alrededor del Mediterráneo y se convirtió en la lengua de todo el territorio. Se reprodujo cuando, próximo ya a su fin, se diversificó dando lugar o transformándose en las lenguas romances que hablamos hoy día, tales como el castellano, el galego, el catalán, el francés, el italiano, el romano, etc. Y finalmente murió, se extinguió. Las lenguas, todas las lenguas, son una realidad compleja, viva, dinámica. Sí, las lenguas son algo dinámico, no estático. No son una realidad inmutable, fósil, inalterable. Las lenguas experimentan cambios. Ese es el principio que vamos a tratar en este nuevo bloque de contenidos. Las lenguas varían. ¿Qué entendemos por variación en este caso, aplicado a las lenguas? Que una lengua presenta, sí o sí, siempre, oscilaciones lingüísticas, cambios, diferencias, a partir de una determinada variable, a partir de un determinado factor o criterio. Pero son siempre diferencias internas dentro de su seno, es decir, una lengua no es una realidad homogénea, sino que es una realidad compleja, heterogénea, cambiante. ¿Cuáles son estos criterios por los que las lenguas cambian o varían? Pues son 4. Si imaginamos que el trapecio es una lengua, ese trapecio ha llegado a nosotros al momento actual tras el transcurrir del tiempo. Y por supuesto, la lengua no se ha mantenido inalterable a lo largo de ese tiempo, sino que ha sufrido cambios, ha experimentado notables variaciones. Por lo tanto, un factor o criterio de variación es el tiempo. Si continuamos imaginando que el trapecio es la lengua que hablamos en la actualidad,
Su base se asienta sobre el territorio en que se habla. Por supuesto, en todo el territorio en que se hable se hablará la misma lengua. Esto es obvio. De esto no cabe la menor duda. Pero, ¿se hablará de la misma manera? No. Existen importantes diferencias siempre entre las formas de hablar de individuos que pertenecen a zonas diferentes o distantes entre sí dentro de una misma comunidad lingüística. Por tanto, un segundo factor es la procedencia geográfica de los hablantes. Ahora imagina que la representación vertical del trapecio simboliza la sociedad o la organización social de los hablantes de una lengua. Te mostraré en el vídeo correspondiente que hay determinadas diferencias sociales que conllevan, a su vez, también diferencias en la forma en que estos grupos hablan. Por ejemplo, hay diferencias entre individuos que pertenecen a distintas generaciones, como jóvenes y adultos, y también entre personas que han recibido una educación más cuidada frente a aquellas que no han recibido ninguna educación o una poca cuidada. Así pues, otro criterio de variación es el grupo social al que se pertenece. Finalmente hay otro criterio. Ese criterio está dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. No, aquí dentro no, dentro en abstracto. Con esto quiero decir que se da individualmente en cada hablante. Por eso este criterio aparece recogido en el interior del trapecio, y es que cada hablante puede cambiar, puede modificar su forma de hablar en función de la situación comunicativa. Comprenderás que yo no hablo de la misma forma, por ejemplo, cuando estoy contigo en el aula, constreñido en clase, obligado a expresarme con corrección, a abordar temas más o menos complejos, si lo comparo con la forma en que puedo hablar con mis amigos en un bar, por ejemplo. ¿Verdad que a ti te pasa igual? Por tanto, el último criterio que hace que las lenguas varíen es la situación comunicativa en que hablamos. A partir de estos 4 criterios, tienen lugar las 4 variaciones de la lengua que voy a explicarte en los próximos vídeos. Por un lado, la variación diacrónica o cronológica. Recuerda que cronos, en griego, significa tiempo, como el dios, y día era un prefijo, también griego, que significaba a través de. Entiéndase entonces que es a través del tiempo. Esto quiere decir que las lenguas cambian, evolucionan a lo largo del tiempo, no se mantienen inalterables. Además de esta están las 3 variaciones de tipo sincrónico. Lo que sincrónico significa es que frente a lo que te acabo de describir, estas variaciones se dan simultáneamente en el momento actual, en el estado actual de cualquier lengua. La primera, atendiendo al criterio geográfico, la distinta forma de hablar una lengua en función del territorio en que se hable, es la variación diatópica. Aquí también hay una palabra griega, topos, que significa lugar. Observa que la encuentras en otras palabras como topografía, topónimo, que es el nombre de un sitio, e incluso en tópico, que originalmente significaba relativo a un lugar. De la variación diatópica resultan los dialectos. La segunda, atendiendo al criterio sociocultural, es decir, la distinta forma de hablar una lengua en función de nuestra edad o de nuestro grado de formación, es la variación diastrática. Aquí viene de estrato, evidentemente estrato social. De la variación diastrática resultan fundamentalmente los niveles de la lengua. La tercera y última, atendiendo a la distinta situación comunicativa en que un mismo hablante puede participar, es la variación diafásica. Aquí, fasis es una palabra también griega, esta vez un poco más rara, que significaba expresión. De la variación diafásica resultan los registros, que también se conocen técnicamente como fasolectos. En los próximos vídeos te voy a hablar pormenorizadamente de cada una de estas formas de variación que se dan en el seno de cualquier lengua, sobre todo para que sepas un poco más sobre cada una de ellas, cómo funcionan y esas cosas. Y todo ello te lo voy a concretar además a partir de la lengua castellana. Pero eso es todo por este vídeo. Espero que te haya servido y ya sabes, si algo no ha quedado suficientemente claro, vuelve a verlo. Nos vemos en clase. Bien, chicos, ¿qué podemos decir sobre las variedades de lenguas? ¿Son las mismas o son diferentes? ¿Se cambian? ¿En todo el país hablamos iguales? ¿En cada región hablamos iguales o se diferencian? Joana, profe, Joana. sí. La diversidad lingüística, por lo que pudimos ver, puede tener una acentuación, no acentuación, puede tener una raíz base
de lengua para Ujú, que hablen los idiomas y de ahí nace la diversidad también. Comprendemos también que diacrónica, diafásica y todos los conceptos que nos presentaron provienen del griego, que ujú. significaba tiempo, lugar y espacio. Espacios. Ujú, Sí, muy bien. Entonces, de acuerdo también al entorno, sería regional, ya puede ser por el flujo de aire que sea más, que pueda llegar más a los pulmones, también según lo que se puede comprender en el tema del lugar, es ujú, que también varía el acento un poco, por eso no es lo mismo hablar en la costa que aquí en la sierra o en el oriente inclusive. ujú. Qué bien. Yo les puedo decir, por ejemplo, nosotros en la Amazonía, en lengua shuar, no hablamos igualitos por regionalismo, decimos, porque allá en la Amazonía hay los que viven por el sur, hacia Perú, nombran, por ejemplo, dirán plátano, uno dicen champiar y en otro dicen pándamo, pero es lo mismo, plátano, ¿no es cierto? Y así, en castellano, por ejemplo, en la sierra, ¿cómo le llaman? A ver, le decimos aquí en la sierra, ¿cómo dicen? Pollo, pollo o pollo. Entonces, se cambia el dialecto por regionalismo, se puede ir cambiando, pero no son los mismos, ¿no? Es cambiante, Preguntar, claro que con sí. respecto a esta, bueno, como él lo presentó desde un inicio como una lengua que nace, crece, se reproduce y muere, que Ujú, yo nunca lo había visto desde ese sentido. Sin embargo, la lengua como que ha ido cumpliendo cada uno de estos, ¿no? O sea, nace, crece, se va reproduciendo en distintas más familias lingüísticas y finalmente muere. Em, me gustó como esa comparación, por así decirlo. Y algo también que me dejó pensando el video era que nosotros, como decía, en cada persona existe una forma de expresarse lingüísticamente, depende también el grupo social en el que te encuentras. Y ujú, si bien es cierto, claro, yo no voy a hablar, o sea, yo tengo, por ejemplo, distintas maneras de hablar tanto con mis amigas, con, no sé, en el ámbito estudiantil, incluso en el ámbito laboral. Entonces siempre es como, hay esta distinción lingüística que de hecho no me había, o sea, está ahí, pero no lo había mencionado como tal, ¿no? Porque sí se da esa forma de expresarse distintamente. Eso quería comentar. muchas gracias. Y más adelante, por ejemplo, de estas tres, de las cuatro que estamos hablando, que nos presentó en el video, vamos yendo hablando un poco de cada uno. En el siguiente video observemos atentamente cada una de las variedades del lenguaje, variedades diatópicas o geográficas, dialectos, le llama acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, dirá aquí son formas que usan los hablantes que están sometidas a ajustes comunicativos, los que tienen contacto más frecuente con personas de su propia ciudad o localidad. Usan las mismas variantes y otros dentro de un mismo país, pero en las localidades diferentes adecuan su lenguaje de acuerdo a sus necesidades. Aquí como ejemplo yo les he presentado, pero como les decía, mira, para decir misma cosa en diferente país utilizan maneras o dialectos, ¿no es cierto? En Argentina le llaman todo lo que es trajes de baño, le dicen mala, ¿no es cierto? En España le llamarán bañador. En Colombia dicen vestido de baño. En Cuba, no, buba, Cuba dice truza. En Salvador dirán calzoneta. Y en Chile también dirán calzoneta. Entonces, estos son variantes diatópicos.
o geográficas, según las circunstancias geográficas del lugar. Los individuos usan la manera de hablar de la misma cosa. Perdón, Pedro, Sí. los ejemplos que pone allí en diatópicas, por ejemplo, las mallas, aquí también en el campo deportivo, por ejemplo, nosotros decimos mallas. Ah, ya, mayas, ¿no es cierto? Sí, mallas, nosotros decimos Mm. eso. Sí, eso quería mencionar. Bueno, no Pero, sé cómo lo dirán aquí generalmente. Bueno, yo le voy a poner unos ejemplos. ujú, Yo estuve en Chile y allá, como por ejemplo, acá se dice aguacate y ujú, allá dice palta. ujú. Em, como decir, voy enseguida, ellos dicen al tiro. O sea, no dicen ya voy enseguida o Al voy tiro. al tiro. Entonces, igual la remolacha, allá en vez de, sí, acá se dice remolacha y ya se dice beterraga. Y Mm, una palabra así que me sorprendió mucho, que acá, o sea, es un instrumento musical, ujú. eh, las maracas, y allá es un insulto así bien feo. En cada país o en cada región utilizan formas, dialectos para poder decir misma cosa, pero en diferentes regiones o países son muy distintas. Bien, vamos a ver aquí. Sobre este punto también analizamos de diacrónicas en un video que les voy a compartir. Quien juzga corazón ajeno no lo juzga salvo por la maldad o bondad que en el suyo ve. Ca el malo todos piensa ser tales, y el bueno non piensa que hay ninguno malo fasta que lo ve por prueba, e un entonces mucho se traballa por lo facer non creedero. Es un dialecto español, pero es mezclado con latín. En España hay muchos dialectos, ¿no es cierto? Entonces, un poco distinto, ¿no? Yo le entendí, pero es también hablado en latín. Nosotros en la cultura shuar hablamos casi similar con los achuar. No sé si alguna vez conocieron, ustedes hayan oído cultura achuar y cultura shuar. Yo los comprendo perfectamente cuando hablan achuar y hablo achuar también y escribo también. Yo he estado en Perú y en Perú hay la cultura huambiza y hablan igual que los shuar. Y hay cultura ahuajún, hablan parecido como shuar, pero yo les entendía ciertas palabras, ¿no? Entonces, y así podemos encontrar. El quichua no es lo mismo el quichua de aquí, de la Sierra Andina, y el quichua de la Amazonía, de Pastaza, y también el quichua que hablan los zaragoros de Loja. ¿Se dan cuenta entonces que son distintas? Pero tienen mismas raíces lingüísticas, ¿verdad? Tenemos diatópicas o geográficas. Tenemos diacrónicas o históricas. Tenemos diastráticas o socioculturales. Diafrásicas o funcionales. Cada uno tiene lo que acabo de explicar en el video, está resumido, ¿no? Y así ustedes pueden entender. Necesitamos el espacio, el lugar donde estamos, se habla el dialecto. Cada zona o lugar presenta peculiaridades fonéticas, léxicas, morfosintácticas, son las variedades diatópicas o dialectos. Así le llamo. Y cuando hablamos de factor de tiempo, tenemos
cronolectos, la lengua ha evolucionado a lo largo del tiempo y sigue cambiando, dando lugar a variedades diacrónicas o etapas de la lengua. El español medieval, el español de los siglos de oro y el español actual. Sociolectos. En cada sociedad es muy distinto. Cuando nos encontramos con nuestros amigos, hablamos de forma coloquial. Cuando hacemos un discurso, utilizamos otra forma, ¿no es cierto? Entonces dice, diferentes grupos sociales emplean también un tipo de diferente de lengua. Son las variedades diacrósticas o niveles de lengua. Puede ser lengua culta, lengua estándar, lengua coloquial y lengua vulgar. Diafásicas, perdón, o funcionales. Esa es la situación de comunicación. Tenemos registros según las circunstancias en que empleamos la lengua, el canal de relación con la interlocutor, la intención, utilizaremos un tipo de lengua u otro, son las variedades diafásicas o registros. Luego tenemos variedades diastráticas, esos son sociolectos o niveles de lengua. Aquí se habla, por ejemplo, por edad, por raza, por sexo, entorno rural o urbano, ¿ya? Entonces, chicos, estos son muy importantes que cada uno vayamos, cada uno desde su casa, en un momento, cuando ustedes tengan tiempito, puedan ir observando el video. ¿Qué es un dialecto para ustedes? A ver, aquí que dice, se conoce como dialecto al sistema lingüístico que deriva de otro, pero que no exhibe una diferenciación suficiente respecto a otros de origen común. Los dialectos, por lo tanto, suelen ser considerados con relación a un conjunto de varios sistemas lingüísticos de un tronco común o que se encuentra en un mismo límite geográfico. Otra definición de dialecto hace referencia a la estructura lingüística que no alcanza la categoría social de lengua. En Ecuador tenemos variedades de dialectos. Entonces, antes de revisar el tema de dialectos, hay que tener en claro qué es el mestizaje. Ya lo habíamos tratado en la clase de natural de sociales, ya que a partir de aquí nacen los dialectos en el Ecuador. Debemos recordar que antes de la llegada de los españoles, aquí existían los pueblos originarios y se hablaba el quichua en su mayoría y otras derivaciones de lenguas tradicionales, de lenguas ancestrales. Llegan los españoles, se da el proceso de mestizaje y a partir de eso adquirimos en Ecuador lo que es el idioma español y años más tarde se vuelve nuestro idioma oficial, el castellano, ¿no? Traído por los españoles. Pero en el caso de Ecuador, a partir de eso se genera una variedad de, lo habíamos visto en sociales, de diversidad étnica, cultural y también de dialectos. Entonces, primero hay que tener claro este término del mestizaje y recordar que a partir del mestizaje se dio una diversidad cultural. Ustedes saben que cuando hablamos de lo cultural se refiere a tanto costumbres, tradiciones, idiomas del dialecto en Ecuador. Entonces es uno de los elementos para entender el proceso de mestizaje. Nace a partir del mestizaje. Se emplean diferentes formas de hablar y se sirven para manifestar lo que la gente siente o piensa. Pero resulta que en todo el Ecuador no hablamos el castellano de la misma manera. Claros ejemplos tenemos entre la costa y la sierra. En la costa, a pesar de que hablamos el mismo castellano, en la costa tienen una forma diferente de hablar. En la sierra
a pesar que hablamos el mismo idioma. El castellano tenemos una forma diferente de hablar. En la costa podríamos decir que es un poco más rápido la forma de hablar. En la sierra, algunas palabras arrastradas y cosas por el estilo. Cada dialecto tiene incluso palabras diferentes. En la costa utilizan palabras que aquí no usamos y viceversa. Entonces, ¿esto a causa de qué? Geográficamente, la cosa tiene que ver con la geografía. Escuchar a una persona hablar del Carchi o de Loja o incluso de Cuenca, ustedes se han dado cuenta que los dialectos, la forma de hablar, entonces un dialecto es la forma de hablar un mismo idioma, la forma de hablar es diferente. Sí, entonces como idea ya clave tenemos que un dialecto es la forma de hablar de un mismo idioma. ¿Ya? Entonces les ponía como ejemplo que en el Ecuador tenemos varias formas de hablar el castellano. Entonces, aquí tenemos otro concepto, que son variaciones que tiene una lengua en distintas épocas y ciudades, ¿sí? Voy a enfocarme en eso. Entonces, son varias formas de hablar que tengo de hablar, en este caso, el castellano. Es decir, en el caso de la costa hablo de una forma, en el caso de la sierra hablo de otra forma, el mismo idioma. Estamos hablando del castellano y eso se suma, lógicamente, la herencia ancestral que tenemos. Hay que recordar que en el Ecuador tenemos 14 lenguas ancestrales y la más representativa es el quichua. Ahora aquí tenemos unos ejemplos de dialectos utilizados en la costa. La forma de hablar es diferente, una forma más, podríamos decir, más rápida en la forma de hablar. Y les decía que tenemos diferentes idiomas o idiomas, palabras que utilizamos solamente en esta región. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra caleta es muy usada en la costa, que significa casa. Por ejemplo, aniñado, persona que tiene dinero. Esta frase hemos visto en series, por ejemplo, pose. ¿Qué significa? Correcto, afirmativo, positivo. Y así. Otra palabra, lámpara, algo poco realista o mentiroso. Y así tenemos otras palabras. En el caso de la sierra tenemos palabras que no utilizan en la costa o utilizarán muy poco. Por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de la sierra hay que recalcar y de la Amazonía hay que recalcar que las palabras que se usan y que son diferentes son procedentes de quichuismos, es decir, palabras que existen o que están en lengua quichua. Por ejemplo, aquí la palabra tatay, achachay, que aquí tenemos el significado, las usamos solo en la sierra. Tenemos aquí el significado, por ejemplo, cachar, los utilizamos acá, que es cachar, entender o comprender, ¿no es cierto? Pues cuando le digo, si me cachaste, pues ¿qué estoy diciendo? Si me entendiste. De pronto en la costa, personas no van a entender si yo hablo así, si yo voy a la costa y digo, si me cachaste, no me va a entender el significado. Es porque esto es parte del dialecto, es una palabra que solamente aquí en la sierra, en Quito, tendrá ese significado y nosotros entendemos. Aquí igual en la sierra nosotros utilizamos mucho esta palabra guagua, mirar guagua. Entonces estoy refiriéndome a un niño. De pronto en la costa no me entienden, o si me entienden van a ser las personas que emigraron de regiones de la sierra hacia la costa. Y aquí tenemos ejemplos de la Amazonía, igual, lo mismo, se basan en palabras quichuas. Aquí tenemos, por ejemplo, unas palabras, tuco, que significa fuerte, pelado, pelada, cacho, el cucayo, que por ejemplo tiene este significado como una colación, por así decirlo. Entonces, estas palabras, igual que en la sierra, tienen que ver con la herencia ancestral indígena, con el idioma quichua en este caso. Entonces, estos son los dialectos, los principales dialectos que tenemos en el Ecuador. Entonces, como conclusión, tenemos que los dialectos son las variaciones, decía, son las diferentes formas de hablar un mismo idioma en una región determinada, en este caso en el Ecuador. El castellano es hablado de diferentes maneras dependiendo de la región geográfica.